Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les agradezco por su participación en esta segunda clase de este año académico. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Para los que no me conocen, soy su profe de Ciencias Naturales, quien va a estar acompañándoles por este periodo académico. ¿Sí? Vamos a compartir el tema que tenemos ya asignado para esta clase. Por favor, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, me indican si pueden apreciar ya la pantalla. Sí, Miss. Sí, licenciado. Muy amable. Listo, estimados estudiantes. Como tema para la noche de hoy tenemos las propiedades de la materia y la tabla periódica. ¿Sí? Vamos, por favor, ¿quién me ayuda a leer cuál es el objetivo de esta clase? Propiedades de la materia y la tabla periódica. Bien, gracias, Maribel. Ya vamos a darle paso a Maribel. El tema, propiedades de la materia y la tabla periódica. Objetivo, interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar configuraciones electrónicas y explicar su valor predictivo en el estudio de las propiedades químicas de los elementos y compuestos, impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto. Ya, muy bien. Entonces, en este tema de esta noche, vamos también a tratar de compartir e interactuar. ¿Sí? Por favor. Listo, dado el tema, vamos a presentar ya su contenido. ¿Sí? Básicamente, nosotros, ¿qué conocemos de la materia? ¿Qué conocemos de la materia? La materia nosotros lo podemos encontrar a nuestro alrededor, ¿verdad? Es todo lo que podemos tocar, es todo lo que podemos observar y también en ocasiones lo que no se puede observar. Esto necesitaríamos la ayuda de un microscopio para ver partículas que no se pueden ver a simple vista, ¿ya? Listo. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar distintas propiedades de la materia. Encontramos propiedades generales y propiedades específicas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de propiedades generales, vamos a hablar en este caso de la masa, su volumen y también su temperatura. ¿Sí? Entonces, dicho esto de las propiedades generales, ¿cuáles serán las características en este caso específicas? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles serán las características específicas de la materia? Y un ejemplo. Hola, hola. ¿Cómo dijo Miss? Les decía que en las propiedades nosotros vamos a encontrar ciertas características, ¿no? Unas que son las generales y otras las específicas. En las generales, ¿qué nos dice? Podemos encontrar el volumen, su tamaño, su forma, temperatura. Temperatura. Muy bien. Entonces, en las características específicas, les decía cuáles serán y un ejemplo de una característica específica ¿Me de puede silenciar? No se escucha. Ya no se escucha bien el audio. Interferencia. A ver, listo ahí. Alguien tiene prendido que no se escucha. Ya le silencié, muchas gracias. Entonces, bueno, yo les hablaba de las características específicas. ¿Quién me puede decir? O bueno, aquí tenemos en la presentación también cuáles serían esas características, ¿ya? Y un ejemplo en este caso puede ser de la dureza. Hola, hola. ¿Qué les pasa? Están muy calladitos. Miren, aquí tenemos las características, en este caso, específicas de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Puede ser la tenacidad, la densidad, la dureza, el sabor,
el color y ductilidad. ¿Ya? Entonces esas prácticamente son las características específicas. En este caso, cuando hablamos de sabor, ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos de sabor? A ver, ¿quién me da un ejemplo? A la comida, a una comida que sea rica. Ya, muy bien. Otro ejemplo. El sabor de alguna fruta. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nosotros podemos, en este caso, saborear? ¿Cuáles serían los sabores? A ver. Un helado, Ya podemos saborear yo que es el dulce, si es ácido, ¿verdad? Ya listo. Entonces, también otra característica específica puede ser, me imagino yo, una flor, ¿sí? Su color, ¿no? El color de sus pétalos. Esas básicamente son las características específicas de la materia. Listo. Miren, dentro de esto nosotros en las propiedades de la materia nos vamos a encontrar con los elementos químicos que los podemos, en este caso, identificar en la tabla periódica. Todo lo que a nosotros nos rodea está compuesto por estos elementos de la tabla periódica. ¿Sí? Me gustaría alguien de ustedes que participe indicándome 3 elementos de la tabla periódica con el símbolo y con el nombre. Cualquiera puede participar. Bueno, empiezo yo preguntando. Cristian Jesús. Vamos a trabajar. Me va a nombrar usted 2 elementos de la tabla periódica. ¿Sí? ¿Cuál sería su símbolo y el nombre? ¿Qué pasó? Se me fue Cristian. Cristian Jesús. Ya. Puede ser lo más principal, creo que es el hierro. Sería el significado la F y la E. ¿Perdón? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Voluntariamente? A ver, licenciada, puede ser la potasio, que es su significado con la letra K. Ya, muy bien. Muchas gracias. Michael Valencia. Licenciada, puede ser. A ver, no logro escucharles muy bien. Vamos a ir con el primer grupo. Ya vamos a iniciar por el primer grupo. ¿Quién me ayuda, por favor, con los 2 elementos del primer grupo? Alguien que desee participar. ¿Quién se quiere ganar un punto? yo, licenciada. A ver, diga el nombre y participe, ¿ya? Jennifer Vela, litio, Li, Ya, muy bien. odio, Na. Ya, muy bien. ¿Nombre? ¿Cómo me dijo, perdón? Jennifer Vela. Ya, Jennifer, considérese un punto para algún deber que tenga una nota baja, ¿ya? ¿Quién Yo, quiere el Miss. siguiente? ¿Nombre? Yo, Miss, María, oxígeno OG. A ver, María, tiene otra oportunidad. Yo le hice. A ver, vamos a darle la oportunidad a María que se reivindique. Oxígeno nos decía OG, que es de manera incorrecta, ¿verdad? Tiene una oportunidad, María, aprovechela en este momento. Yo le hice, yo. ¿Nombre? Jason Bay. A ver, Jason. La H. ¿Ya? ¿Y qué significa la H? Hidrógeno. Si no Ya, me muy equivoco. bien. Ya, listo, chicos. Muchas gracias por su participación. Tienen un puntito adicional, ¿no?
Listo. Bueno, Ahora vamos a ver nosotros, ¿qué es la tabla periódica de los elementos? ¿Sí? ¿Qué nos dice? En este cuadrito que acabamos de ver, se clasifican, organizan y distribuyen los diferentes elementos químicos que existen. ¿Sí? Esta es una tabla periódica internacional. ¿Sí? Que está organizado, ¿de qué forma? Se organizan los elementos en orden de número atómico. ¿Sí? Les voy a pedir que de aquí en adelante consideren tener una tabla periódica a la mano. ¿Sí? Recuerden que ya estamos en primero de bachillerato. ¿Y cuáles son estos elementos? En este caso están formados por grupos verticales, ¿sí? Del 1 al 18 y en periodos horizontales del 1 al 7. Ya, entonces están divididos en qué? En grupos y periodos. Cuando los encontramos en grupos, ¿qué nos dicen? Forma vertical. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos los grupos en forma vertical. Y cuando nos dice que se encuentran en periodo, los encontramos en forma. Horizontal. Ya, muy bien. Listo. Aquí les presento un elemento químico. En este caso está el oxígeno. No recuerdo, María, me parece que decía que oxígeno era OG. Entonces aquí tenemos el oxígeno que se simboliza con la vocal O. Aquí tenemos el símbolo químico. Vamos a encontrar los elementos básicos que son el número atómico, ¿sí? El nombre del elemento y la masa atómica, ¿sí? Partes básicas de un elemento químico. Ya. Cuando nosotros hablamos en este caso del número atómico, ¿a qué nos vamos a referir? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me ayuda a leer este pequeño párrafo? Yo mismo, ¿puedo ayudar? A ver, vamos a reivindicar a María Morán. Adelante, María. El átomo es una unidad básica más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. El término átomo proviene del griego átomo, unión de dos vocablos. A, que significa sin, tomo, que significa división. Ya, muy bien. Ojo, mucho ojo con esto de aquí. Pregunta de la clase en vivo. Entonces, ¿qué nos dice? Que el átomo es la unidad básica más pequeña de la materia. ¿Sí? Y en este caso, ¿de dónde proviene? Del griego átomo. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces aquí nosotros tenemos una presentación de cómo estaría gráficamente un átomo, que consta de, en este caso, protones, electrones y neutrones. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la estructura, como ya les mencioné. Vamos a ver cada parte de ella. Este átomo, que nos dice que consta de un núcleo y una corteza. En el núcleo, nosotros vamos a encontrar lo que son los protones y los neutrones. ¿Sí? Y en la corteza vamos a encontrar los electrones. ¿Sí? Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas partes. En los protones, ¿alguien que desee participar voluntariamente? Yo, licenciada. Sí. Los protones sí tienen masa y se encuentran en un núcleo del átomo, junto a los neutrones. Los protones tienen carga positiva. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que los protones sí tienen masa y estos tienen carga eléctrica positiva. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice de los neutrones. A ver, un caballero que participe. Yo, licenciada. Dicen, Diga, Michael. Los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, tienen la misma masa que los protones y no tienen carga. Ya, muy bien. Miren, mucho ojo con esto. Los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Y estos que nos dice que no tienen carga, ¿no? Listo, ahora vamos a ver los electrones. Jesús. Jesús quería participar. ya, Cristian Jesús, los siga. electrones son, sí, los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. Se vuelven alrededor del núcleo. Ya, mucho ojo aquí. ¿Qué nos dice? Que los electrones son partículas que se encuentran alrededor del núcleo, ¿sí? Y estos tienen carga
eléctrica negativa. ¿Los protones qué tipo de carga eléctrica tenían? Positiva. Negativa. A ver, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Miren, los electrones los que los encontramos en la corteza. ¿Y los protones tienen carga eléctrica? Positiva. Positiva, muy bien. ¿Y los neutrones? Positiva también. No han puesto atención. No tienen No carga tienen eléctrica. carga, licenciada. Ya, muy bien. Listo, entonces aquí nosotros teníamos un núcleo. ¿Qué decíamos del núcleo? ¿Qué es la parte? ¿Qué decíamos Sí. del núcleo? Que es la parte central. Ya, y la parte más pequeña, ¿verdad? Listo, del átomo. En este caso dice el núcleo atómico es la parte central del átomo y tiene carga positiva, ¿sí? Ya. Nosotros aquí nos encontramos con la masa atómica. Aquí tenemos un ejemplo del boro con su masa atómica que es el 10.8. ¿Sí? Cuando encontramos nosotros la masa atómica de esta forma, siempre vamos a redondearle al inmediato superior. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la masa atómica. Es la masa de un átomo, ¿sí? De ahí su nombre, más frecuente expresada en unidades de la masa atómica unificada. ¿Sí? La masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones, es decir, la suma de los protones y los neutrones nos va a dar a nosotros la masa atómica. ¿Y con qué símbolo lo vamos a representar? En este caso nos dice con UMA, que significa unidad de masa atómica. ¿Sí? Entonces, la masa atómica ha sido la unión de ¿qué? ¿La suma de qué? ¿Cómo calculamos nosotros la masa atómica? ¿Qué vamos a hacer? Hola, hola. ¿Qué nos dice? Que es la masa total de los protones y los neutrones. ¿Sí? Ya, miren, aquí nosotros tenemos la energía de ionización. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo de qué se trata la energía de ionización? Yoli, ¿Quién dijo yo? Fanny. Fan, siga adelante. Ya. Energía de ionización. Es la energía mínima necesaria para que un átomo neutro en estado gaseoso y estado electrónico fundamental ceda un electrón de su capa más externa y dé lugar a un ion monopositivo también en estado gaseoso fundamental. Ya, muy bien. Dicho en otras palabras, esta energía de ionización básicamente se encarga o sirve de generar unión, ¿sí? Se encarga de generar energía o transmitirla, ¿de dónde? De un átomo neutro en estado de gas, nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Y también en estado eléctrico o electrónico. ¿Para qué? Para que se dan paso a los electrones. Eso nos quiere decir, ¿ya? Y esta se convierta en carga positiva, ¿ya? Entonces, en este caso, cada vez que los electrones estén más alejados, ¿qué va a pasar? ¿Esto qué quiere decir? Que la energía va a ser, o la atracción va a ser menor, ¿sí? Tenemos la afinidad electrónica. ¿Quién me ayuda, por favor? Un caballero. Yo mismo. Yo, licenciada. Michael. Se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental, en su menor nivel de energía, captura un electrón y forma un ion mononegativo. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos la afinidad electrónica, ¿no? Permítame un ratito. Sí. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Igual, asimismo, es una energía, ¿sí? En este caso, en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, su menor nivel de energía nos dice es fundamental. Cuando va de bajada, va a disminuir.
¿sí? Cuando va en sentido horizontal, va a aumentar. Vamos a ver un pequeño video de la tabla periódica, ¿ya? Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre las diferentes familias de elementos y cómo se presentan en la tabla periódica. En la lección anterior aprendimos que los elementos en la tabla periódica están organizados de la siguiente forma. Las columnas son denominadas grupos y las filas son denominadas periodos. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tendrán la misma cantidad de electrones en su última capa, por lo cual tendrán propiedades químicas similares. Los grupos de elementos con estas propiedades similares se denominan familias. En la tabla periódica se presentan de la siguiente forma. En la primera columna tenemos la familia de los metales alcalinos. La familia del segundo grupo corresponde a los metales alcalino-térreos. En la zona central de la tabla periódica están ubicados los denominados metales de transición. Cada familia se denota con el nombre del primer elemento de ese grupo. Así tendríamos a las familias del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, familias del hierro, cobalto, níquel, familia del cobre, familia del zinc. Esta familia es denominada elementos térreos. La familia del carbono también se conoce como la familia de los elementos carbonoideos y la del nitrógeno será la familia de los elementos nitrogenoideos. La familia del oxígeno recibe el nombre de familia de los calcógenos. El flúor y sus elementos homólogos pertenecientes a este grupo reciben el nombre de halógenos. Y en el último grupo se encuentran agrupados los elementos de la familia de los gases nobles. Su nombre se debe. Listo. Miren, aquí tenemos nosotros la presentación de cómo se dividen. ¿Qué nos dice? Que de forma vertical nos vamos a encontrar nosotros con que, ¿cómo se los va a denominar a los que los encontramos de forma vertical? ¿Cómo se los denomina? ¿Están ahí? Fila. ¿No? ¿Cómo se los denomina? Columna. Columna. No, a estos alguien dijo grupos. A estos se los denomina grupos o familia. ¿Sí? Y los que se encuentran en este caso de forma horizontal, ¿cómo se los denomina? ¿Cómo se los conoce? Hola, hola. Estos se los conoce como periodos. ¿Sí? Por favor, entonces los verticales se han sabido denominar grupos o familias y los horizontales se denominan periodos, ¿ya? Nosotros en este caso, en el primer grupo, vamos a encontrar los metales alcalinos, ¿ya? Ahora, nosotros para identificar en la tabla periódica los periodos, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos dice, en el periodo 1, ¿qué elemento químico tendríamos aquí? Metales. Ya. ¿Y qué elemento químico lo encontramos en el primer periodo? ¿Quién sabe? ¿Qué elemento químico se encuentra en primerito? Hidrógeno. Hidrógeno. Bien. Entonces, ahí nosotros nos vamos a encontrar con el hidrógeno y el helio, ¿sí? Nos vamos a encontrar con dos elementos que vienen a ser el hidrógeno y el helio, ¿sí? Y en el segundo grupo, nosotros nos vamos, en el segundo periodo nos vamos a encontrar nosotros con ¿cuántos elementos químicos? ¿Quién me dice? 6. ¿Seguro? ¿Quién le ayuda al compañero? 7. Están adivinando. A ver, verán, ¿qué decíamos? Que los grupos o familias Hay 4 letras ahí, pues. ordenados Número 2.
de forma vertical, Rompe. ¿ya? Estos se llaman grupos o familias. Y los periodos se encuentran de forma horizontal, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo les pregunto, en este caso, en el periodo 1, que viene a ser esto, aquí tenemos el periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, en este caso, en el periodo 1, ¿cuántos elementos vamos a encontrar? ¿Cómo tengo que contar? De forma horizontal. En este caso, aquí tendríamos el hidrógeno y acá tendríamos nosotros el helio, ¿ya? Ahora, mi pregunta es, en este caso, en el periodo 2, ¿cuántos elementos vamos a encontrar? 2. 2. A ver, chicos, no me estoy... 4. Miren, nos vamos a encontrar 1, 8. 2, 6 exactamente, 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué elementos intervienen en este caso en el grupo número, en el periodo número 2? Yo les digo el primero porque está tapadito, ¿ya? Iniciamos con el litio. ¿Qué otro elemento químico tenemos aquí? La B con la E. Berilio. Ya, muy bien. Listo, acá tenemos la B. Boro. Ya, la C. Carbono. La N. Nitrógeno. Hidrógeno. Muy bien, la O. Oxígeno. La F. Flúor. Ya, y la N con la E. Neón. Ya, muy bien. Entonces, aquí yo me estoy refiriendo a los periodos. Ahora yo les digo, en el primer grupo o familia, ¿qué elementos químicos nos encontramos? Hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuál más? Helio. Aquí teníamos el litio. Yo les dije litio, ¿ya? Litio. ¿Cuál sigue? Sodio. Sodio. Ya, muy bien. Potasio. Potasio. Ya, muy bien. Rubidio. Ya, muy bien. Cesio. Celso. Ya, y la última. Francio. Francio. Muy bien. Entonces, tenemos claro cómo en este caso se encuentran gráficamente cuando hablamos de grupos y familias, ¿cómo se encuentran? De forma. ¿En qué presentación? Vertical. Muy bien. Y cuando se encuentran de forma horizontal, ¿cómo se han sabido llamar? Periodo. Periodos. Bien, muy bien, muchas gracias. Hasta aquí tenemos esta clase. Sí, hemos terminado con el tema. Ahora, vamos a las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice? El término átomo proviene de seleccione una. Alemán, griego, ruso, romano o italiano. Griego. Ya, muy bien. Vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. Me avisan, por favor, si ahí están apreciando. A ver, ¿dónde están? Permítanme un poquito. Listo. Les voy a compartir mejor las preguntas directamente de la plataforma, ¿ya? Listo, miren, aquí tenemos ciencias naturales. Estamos con primero de bachillerato, ¿verdad? Sí. Listo, vamos a ver las preguntas de la clase en vivo 1.2. Para que puedan observar la nota ustedes, ¿ya? Y así también sus compañeros puedan realizar el cuestionario y ver la nota. Ya, muy bien. Entonces aquí sí tenemos el término átomo proviene del... Griego. Ya, muy bien. Ay, perdón, se me marcó más. Del griego, ¿ya? El átomo tiene una carga. En este caso es positiva, neutral, prolongada o negativa. Positiva. Positiva. Confirmando un intento de desestabilización de la democracia ecuatoriana. El jefe de Estado quiere su pronunciamiento de viernes anunció que enfrentará las sanciones. Patricia Alguien Díaz, lo tiene prendido. Listo, enviar todo y terminar.
Ya, miren, entonces ahí tenemos la nota. Ustedes con esto ya pueden ir a dar las preguntas de la clase en vivo en el caso de que no lo hayan realizado. Y los que ya lo han hecho, pues igual de todas maneras ahí tienen ya las respuestas, ¿sí? Listo. Profe, A ver, permítanme un ratito ya. Voy a pausar la grabación de la clase. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que ya han ingresado a darme las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Entonces, yo por esta ocasión voy a revisar qué estudiante ha sacado 0. Los que han participado en esta clase, que al final voy a hacer una captura, les voy a ayudar borrando ese intento que lo han hecho mal, ¿sí? Solo por ser la primera vez. Les recomiendo que para las próximas clases no se adelanten, o si lo van a hacer dando las preguntas de la clase en vivo número 2, lo hagan con la guía del módulo, ¿ya? Si es que de pronto hay aquí alguien que se ha sacado una mala nota, yo voy a ingresar a la plataforma y le voy a borrar solo por esta ocasión este intento, ¿sí? Porque de pronto son nuevos o la emoción nos ganó y fuimos a dar las preguntas de la clase en vivo en la plataforma. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. profe. Sí, listen. Listo, entonces voy nuevamente aquí para que se quede aquí la clase, para que vean sus compañeros, ¿sí? Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna preguntita, alguna duda. Profe, me han enviado otro link, pero no sé de qué profesor es. No me apareció el nombre. Dice que a las 7:30. Ya, tienen otra clase. Si ya vamos a finalizar ya mi clase, tranquilos, ya sé que se quieren ir. Por Bueno, eso digo, si puede revisar ese link ahí. No sé qué. A las 7:30 tenemos matemáticas. ya, entonces ese es el No, link, ¿ya? tenemos la matemática. Sí. Ya tienen ustedes el horario, solo tienen que estar pendientes cuando sea la clase, ¿ya? Listo, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, duda, inquietud antes de finalizar la clase? ¿No? Entonces me van a ayudar abriendo la camarita, vamos a tomar una captura de esta clase y como les mencioné, iré a ver la plataforma, a ver en dónde han fallado. Dame guapa, licenciada, por favor. Gracias. Sí, señorita Ibarra, usted es guapa siempre. Gracias. Listo, a ver, ¿alguien más que desea abrir la cámara? No, les agradezco, ¿ya? Listo, entonces han sido capturados, una linda noche y nos vemos la próxima semana conmigo, pero sigan asistiendo a clases, ¿ya? Un gusto, chao, chao. Hello, Miss. Hasta mañana. Yo listen.